Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y vamos a comenzar entonces con nuestro segundo video de regla de la cadena. ¿Sí? En este video, por cierto, en el video pasado se me olvidó mencionar que la notación que utilizamos era de este tipo, ¿sí? Con esta prima. Esta parito que se le llama prima. Básicamente esto quiere decir lo mismo, exactamente lo mismo que decir de f de x. ¿Sí? Son equivalentes, simplemente que lo utilicé acá porque eh, cuando se está trabajando con una sola variable es mucho más rápido y más fácil utilizar esta prima, ¿sí? Y no hay ningún problema. Sin embargo, en el video que vamos a hacer hoy, en esta ocasión no se va a utilizar una sola variable, así que bueno, vamos a utilizar la otra notación y también les voy a mostrar cómo se escribe la regla de la cadena en esa otra notación. Entonces, bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar con el enunciado del problema, el cual es el siguiente. En una almacenadora, el número de productos que se deterioran es n, dada por x elevado a la un cuarto, con x como el número de productos almacenados. A su vez, el número de productos almacenados depende de la población en los alrededores, definida como x de u, eh, dada por esta expresión, donde u es la población. Hallar la derivada del número de productos que se deterioran en el almacén como función de la población. Bien, aquí hay que tener muy en cuenta esto que dicen al final, hallar la derivada del número de productos en función de la población. ¿Sí? Sabemos que el número de productos es n, sí, el número de productos es n, y la población es u. ¿Sí? Aunque pareciera que el enunciado dijera otra cosa, eso es lo que dice en realidad el enunciado. ¿Sí? El número de productos es n y la población es u. Entonces, lo que hay que hallar es la derivada de el número de productos en función de la población. En otras palabras, de n con respecto de u. ¿Sí? Es importante tener esto en cuenta acá porque no, en ninguna parte acá aparece, más allá de esta palabra derivada, decir qué es lo que se va a derivar como tal. Entonces, bueno, esto es lo que se va a derivar. ¿Sí? Entonces, bien, seguimos para acá para mostrarles cómo va a ser la regla de la cadena. Por cierto, que acá también es muy importante ver que esta, esta n, antes de pasar a la otra parte, n, depende de x. Sin embargo, lo que se está pidiendo es la derivada con respecto a otra variable, de la cual no depende, al menos no directamente, que es u. X es quien depende de u, ¿sí? Entonces por eso es que vamos a aplicar la regla de la cadena, porque no podemos sacar la derivada directamente de acá, porque no se nos está pidiendo la derivada con respecto de x, sino la derivada con respecto de u. ¿Sí? Entonces para solucionar este tipo de problemas es que se va a aplicar la regla de la cadena, que se escribe de esta manera. ¿Sí? Vemos que supongamos que tenemos una variable z que depende de algo. ¿Sí? Tenemos una variable x, que va a ser, bueno, la variable independiente, y tenemos una variable y que depende de x. ¿Sí? Supongamos que z también depende de y. Entonces lo que vamos a hacer es que para poder hallar la derivada de z con respecto de x, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar primero a z con respecto de y después a de y con respecto de x, y esto lo vamos a multiplicar. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que la regla de la cadena. No se están aprendiendo nada nuevo, simplemente es otra manera de escribirlo. ¿Sí? Al final del video les comentaré por qué es exactamente lo mismo, aunque pareciera que no a veces. ¿Sí? Pero bueno, entonces, antes de eso, sigamos con el ejercicio y vemos que, bueno, reescribimos nuestra derivada, la que queremos hallar, de esta manera, ¿sí? Para poder hallarla. Entonces, lo primero que necesitamos es hallar esta función, esta derivada de n con respecto de x. Como tenemos que n depende de x directamente, esa la podemos hallar
por acá, ¿sí? Sabemos que n es igual a x a la 1/4, ¿sí? Y bueno, por reglas de derivación sabemos que esto baja y a esto se le resta 1, ¿sí? Con lo que, bueno, 1/4 menos 1 es menos 3/4 y nos quedaría de esta manera la derivada. ¿Sí? Para que esto no nos quede con un exponente negativo, ¿sí? Porque es bastante feo, lo que hacemos es bajarlo y nos queda 1 sobre 4 por 3 al elevado a la 3/4. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos allá la primera derivada. Ahora vamos a hallar la derivada de x con respecto de du. Entonces sabemos que x es igual a 8u al cuadrado más 3. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que, bueno, sabemos que tenemos la suma y que esto además es una constante, por lo que, bueno, como ha pasado en todas las partes anteriores, esto se vuelve cero, dejándonos esta derivada en donde sale el 8 de la derivada, ¿sí? Bueno, acá, y nos queda dentro nada más la derivada de u al cuadrado con respecto a u. ¿Sí? Sabemos que, bueno, otra vez tenemos la derivada de una potencia en donde esto simplemente va a bajar y se le va a restar 1, con lo que nos va a quedar al final esto que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la derivada de esto. Y bueno, multiplicamos este 8 por este 16 y lo que nos queda es 8 por este 2 y lo que nos queda es 16u. ¿Sí? Entonces ya tenemos la derivada de x con respecto de u. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esto en esta expresión de acá para ya tener la derivada. Y es justamente lo que hacemos en este paso. ¿Ven? Vemos que acá esta es la derivada, esta y esta es esta derivada. ¿Sí? Entonces ya tendríamos resuelto nuestro problema. El inconveniente acá es que tenemos que nuestra derivada de n está dependiendo de dos variables, que es x y u, y nos piden explícitamente en el enunciado que dependa solo de la población, o sea, que solo aparezca u en la expresión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que x está dada por esta expresión de acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente sustituir x por 8 por u al cuadrado más 3. Entonces, cuando sustituimos eso y, bueno, reacomodamos un poco los términos, nos queda esta expresión de acá. Y esto ya es la solución a nuestro problema. Nos queda mucho más bonito porque nos queda dependiendo de una sola variable y además, bueno, cumple con los requisitos del problema. ¿Sí? Bien, el ejercicio ya llega hasta acá. Lo que quería comentarles era que cómo esto se parece entonces a la regla de la cadena. Si en la regla de la cadena uno tiene que tener lo que está dentro y después sacarlo y, bueno, lo de lo que está dentro de los paréntesis y todo eso. El asunto es que si nos vamos a la primera diapositiva, vamos a devolvernos hasta acá, nosotros pudimos haber hecho lo siguiente desde un principio. Pudimos haber tomado n, que sabemos que es este x, y como sabemos que esto es x al cuadrado y sabemos que x es igual a esto que está acá, pudimos haberlo reemplazado desde un principio y decir, bueno, esto, bueno, para escribir esto como en términos de u, lo que reemplazamos era este x por esta y lo que nos quedaba era 8 a la u al cuadrado más 3 y esto elevado a la 1/4. ¿Sí? Si nosotros derivamos esto, nos va a dar que vamos a tener el mismo resultado que obtuvimos al final. ¿Sí? Y por eso es que esto es exactamente lo mismo que regla de la cadena. Porque la única diferencia es que se hace más por separado, bueno, o sea, lo podemos hacer por separado, de esta manera. ¿Sí? Y no estamos restringidos a que, bueno, que solo tengamos una variable, que n tenga que depender necesariamente de la variable de la cual estamos derivando, al menos directamente. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, este video ya queda hasta acá y ya el siguiente video será el último video de la regla de la cadena. Espero que les haya gustado y, bueno, chao.